pues estamos casi a punto de terminar nuestro programa de hoy, pero antes, como cada martes, vamos a hablar un poquito de literatura. El escritor chileno afincado en Segovia, Guillermo Alejandro Campos Cancino, nos viene a presentar su primer libro, El hombre bajo la lluvia. Esta noche está con nosotros. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Ocho Magazine. Un placer que estés aquí con nosotros para presentarnos tu primer libro, tu debut. Así es. ¿Cómo surge, cuéntanos, para conocerte un poquito más, Guillermo, esa pasión o ese gusto por la literatura y por la escritura? Empecé a escribir desde muy pequeño, con 12 años. Yo creo que ese acercamiento a la literatura también fue una intención de poder transmitir lo que yo veía a mi alrededor. Entonces, en esa etapa de ese proceso solo queda una pequeña novela que escribí con esa edad, con muchas faltas de ortografía, con incluso un argumento un poco débil, pero tuve la suerte de que mi profesora de lengua y literatura pues se tomó el tiempo de orientar ese trabajo, de ayudarme a corregirlo, de sugerirme lecturas también. Entonces, de alguna manera me fui acercando, siendo muy joven, a ese proceso de escritura. Y también surgió por la necesidad de sacar lo que yo tenía también dentro, en el sentido de, en ese tiempo, mi familia y mis padres estaban pasando por una situación un poco compleja, y tú eres pequeño y también no sabes cómo procesar ese tipo de problemas. Entonces, ¿a quién contarlo, no? Sí, sí, cómo contarlo, qué decir e incluso cómo ayudar. Entonces, en ese sentido, la literatura fue una amiga, y en ese tiempo también hizo un poco sirvió de terapia, en el aspecto de poder liberar eso que a lo mejor tenías dentro y contárselo a alguien, a un papel, en el sentido que no te va ni a juzgar ni te va a decir nada, sino que solamente va a recibir, y de alguna manera tú entregas esa carga a un papel. Luego dejó de ser ya esa terapia, sino que también empezó a ser un gusto poder transmitir al papel historias, situaciones que, siendo de la cotidianidad, a lo mejor pasan de ser percibidas por el resto de la gente. Y en ese sentido, esas historias que yo recojo, de alguna manera vienen a retratar lo que me ha rodeado, lo que he vivido, las personas que he conocido, y resulta un trabajo en ese sentido muy realista, porque su base es real. Es cierto que hay ficción, pero su base es la realidad. Ya estamos hablando de El hombre bajo la lluvia, ¿no? Que son 34 cuentos breves, 34 historias en las que nos ponemos en la piel de diferentes protagonistas. Tenemos, por ejemplo, un alma atormentada, un alumno inquieto, un hombre bajo la lluvia también. Y en estas 34 historias, Guillermo nos quiere hacer reflexionar sobre lo cotidiano, ¿no? Nos lo estabas comentando, Guillermo, sobre aquello que a lo mejor vemos todos los días, pero que nos pasa desapercibido, ¿no? Por algún motivo, porque vamos rápido hoy en día, porque tenemos este nivel de vida tan frenético, ¿no? Y al final pues no nos fijamos en lo que tenemos alrededor. Sí, yo lo resumiría como una invitación para detenerse un momento, e incluso pueden ser historias que hemos vivido, que incluso hemos experimentado también, y en ese sentido pues te vas a sentir en más de alguna historia, a lo mejor identificado con algún personaje, con alguna situación, y de alguna manera el esfuerzo que tiene este libro, primero decir que quien escribe no lo hace vagamente, ni tampoco lo escribe porque sí, sino que ha sido una situación que de alguna manera le ha conmovido y le ha despertado algo para poder interpretarla y reescribirla. Es como una fotografía al final, es como captar un trocito de la realidad, ya no con una cámara, sino que con palabras. Entonces, en ese sentido, este libro, si yo lo tuviese que clasificar de alguna manera, pues sería precisamente su intención por querer retratar la realidad cotidiana. Y en ese sentido también es esa invitación
para que quien lo lea no solamente lo disfrute, sino que también encuentre un valor en esa historia, ¿no? Una reflexión, una crítica. Y este libro resume precisamente distintos sitios y los conecta entre sí. Está mi parte chilena, pero también la parte del tiempo que llevo viviendo aquí en España, que he vivido en León y ahora aquí en la ciudad de Segovia. Entonces todas estas historias se entremezclan, el lenguaje incluso a ratos recuerda un lenguaje latinoamericano, pero a ratos también de aquí, y en ese sentido también tiene esa riqueza de conectar estos lugares, esa mezcla a pesar de estar tan separados, ¿no? pero tan unidos, ¿no? Al final, culturalmente. Claro. Me recuerda un poco, ¿no? Al hablar de 34 relatos breves que nos hacen reflexionar, que nos vamos a poner en la piel de muchos personajes, que nos vamos a sentir identificados. Me recuerda a esas historias, por ejemplo, de Jorge Bucay, ¿no? Que también nos quiere hacer reflexionar sobre asuntos en los que todos nos hemos visto inmersos alguna vez. ¿No tienes, Guillermo, esas referencias, por ejemplo? Sí, indudablemente. Yo creo que todo escritor, a no ser de que sea muy egocéntrico, no reconocería que ha tenido lecturas, porque no somos una pizarra en blanco, somos sujetos que hemos vivido experiencias, que hemos leído muchos libros, que hemos o estamos experimentando una época también. Entonces, todo eso, consciente o inconscientemente, se implanta en tu estilo personal, que sí, sigue siendo un estilo personal, pero hay influencias de distinto tipo. Las mías principalmente, tengo que destacar la literatura latinoamericana, que además es muy rica, y escritores como Julio Cortázar, Eduardo Galeano, y también autores españoles como Javier Marías, que de alguna manera tienen esa intención y un estilo a lo mejor similar en sus historias, en su forma incluso de narrar. Entonces, en ese sentido sí que hay influencias también. Alguien me dijo, unos determinados cuentos me recordaron Rebelión en la Granja. Entonces ahí, incluso inconscientemente, pueden aparecer otras referencias. Se hace también en algún cuento alguna referencia a la Aleph de Jorge Luis Borges. Sí. Entonces hay varias referencias literarias que aparecen en este libro. Y que te han influido, ¿no? De alguna forma. Sí. Lo presentaste en Segovia, El hombre bajo la lluvia, en diciembre, el pasado mes de diciembre, y ahora aquí, en Noches Magazine, Guillermo. No sé si tienes próximas fechas o próximos proyectos también. Bueno, las fechas tenemos que definirlas, pero sí que va por lo menos a haber otra presentación en alguna de las librerías donde va a estar el libro. ¿Aquí en Segovia? Aquí en Segovia. Entonces, bueno, las definiremos con tiempo, todavía no hay una fecha en concreto, pero sí que está considerada. Y luego, en cuanto a proyectos, mi profesora de literatura decía, el tiempo en literatura no es el normal, sino que el propio. Y en ese sentido me decía, es importante no tener la prisa por publicar, sino que estar escribiendo continuamente. Y en ese sentido, este libro, cuando lo terminé 3 o 4 veces y lo reescribía y volvía a él y parecía que no lo terminaba. Ahora estoy trabajando en un segundo libro también de relatos breves, pero a diferencia de este, es un libro que estoy trabajando con el mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo de alguna manera del subconsciente. Entonces estoy ahí tratando de estrujar historias que sueño, que logro recordar al despertarme. Y de nuevo plasmarlas. Y plasmarlas con ese ejercicio de literatura. Claro, un sueño es muy complejo de capturar porque está desordenado, porque es muy rápido, porque tiene complejidades y bueno, también está ese carácter personal, pero con un ejercicio de ficción y de literatura hay un ordenamiento de ese sueño. Entonces en ese libro estoy trabajando y espero que sea mi segundo proyecto, se va a llamar Entre sueños y pesadillas. Y también tengo el desafío también de dar el salto del cuento a la novela. Hace mucho tiempo que tengo una historia que quiero escribir
pero no la he iniciado, por lo menos en papel no, pero en la cabeza 1000 veces. Entonces quiero trabajar con las consecuencias del poder y cómo una gota de poder pues influye en un conjunto de personas y en una situación además un poco cómica. Entonces es una novela que también posteriormente también trabajaré en ella. Son 2 proyectos por ahora que tengo en la cabeza, pero que espero poder hacer y que los iré trabajando igual que este libro, con calma, con pausa y poco a poco. Sí. Reposado, así salen los buenos proyectos, ¿no? Yo creo que reposado y con calma. De momento vamos a disfrutar del Hombre bajo la lluvia y seguramente que veremos más historias con el sello de Guillermo Alejandro Campos Cancino. Guillermo, un placer por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias por invitarme y bueno, resaltar también que este libro, a pesar de que yo lo he escrito, también es el trabajo de otras personas, por ejemplo, su cubierta, que fue el trabajo de Eva García, que logró entender la esencia del libro. Para plasmarlo. La sinopsis de Víctor Pellitero, que hizo un trabajo espectacular al resumir el libro, y también en el apoyo que me brindó durante todo su proceso, mi buen amigo Daniel Casado, que hizo el prólogo. Entonces es un trabajo de equipo, conjunto, de equipo. Entonces también les mando un saludo a ellos. Desde luego. Les agradezco también todo el esfuerzo y el cariño que han puesto también directa o indirectamente en este libro. En El Hombre bajo la lluvia. Me han apoyado. Así que muchas gracias también a ustedes por invitarme. Un placer. Y bueno, muy contento de poder estar aquí. Un placer. Seguiremos en contacto, Guillermo. Gracias. Okay, muchas gracias. Nos vamos a publicidad. De un anuncio y volvemos. Hasta ahora.